tribe. We built castles and rallied our troops. We expanded our lands, achieved prosperity, and forged a formidable empire. Those who dare stand against us will be brought to their knees for the glory of the empire! Hola, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy pretendo enseñarles una guía con las mejores marchas o los mejores emparejamientos de héroes para jugadores free to play. Bien, pretendo traerles los mejores emparejamientos de héroes para espadachines, para piqueros, para arqueros y para caballería, para aquellos jugadores que son free to play. Son prácticamente héroes que vamos a poder conseguir de forma gratuita o con muy poco gasto, pero que un jugador free to play juntando monedas imperiales sin tener la necesidad de poner dinero en el juego va a poder conseguir. No son tan buenos como los de la guía Pay to Win, pero vas a tener marchas decentes con las cuales vas a poder combatir y molestar un poco. Dicho esto, invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like como siempre y que compartan este video y por supuesto que también dejen sus comentarios al respecto. Bien, si tienen algunas otras recomendaciones, algunos otros tips que quieran hacer llegar y que bueno, puedan parecer buenos y podamos recomendar aquí en el canal, estaremos encantados. Bien, dicho esto, les voy a estar trayendo la primera marcha que prácticamente les voy a mostrar, que sería esta. Recomendado te pone acá, pero prácticamente estos son los héroes que tendríamos que desbloquear al principio. Esta va a ser una marcha para espadachines. Vamos a decir que está en un tier A, o sea, es una marcha que es muy buena, es bastante buena. Va a ser de las mejores que vas a poder conseguir siendo free to play. No vas a llegar a marchas tier S, es prácticamente casi imposible siendo jugador free to play. Y por lo tanto, para espadachines, esta es la mejor opción que vas a tener y que vas a poder prácticamente jugar y hacer algo decente. Bien, vamos a tener a estos tres héroes, que es Toyotomi Hideyoshi, que lo tenés que usar como principal, Oda Nobunaga, que lo vamos a usar como segundo héroe, y a Tokugawa Ieyasu como tercer héroe. Estos tres héroes se van a estar consiguiendo en la taberna y por lo tanto van a ser bastante fáciles de obtener y son decentes. Son héroes muy buenos dentro de todo y que van a dar buenos resultados, sobre todo al inicio del juego y también a lo largo del juego te van a estar dando buenos resultados, pero no es que vas a hacer grandes cosas, lamentablemente, pero es una muy buena opción para jugadores free to play con espadachines. Luego la otra opción que vas a tener de espadachines va a ser conseguir a la heroína Josephine, que te la dan en el tutorial y que luego vas a poder conseguirla en este evento que es Supervivencia Bélica. Es un evento que aparece y que prácticamente te van a estar dando medallas de esta heroína y te van a permitir seguirla subiendo de rango. Luego vamos a tener al héroe Hammurabi, que va a ser otro héroe también que vamos a poder conseguir, y es el inicio de sesión de los 7 días y luego en la taberna. Van a ser bastante fáciles, son gratis, por eso les decía, es una guía free to play. Luego el rey Derrick, también vamos a obtenerlo en el ruido del gigante, donde vamos a poder estar eliminando bárbaros, y por eliminar esos bárbaros nos van a estar dando unos cofres. Dentro de esos cofres van a aparecer unos estandartes que al utilizarlo vamos a convocar a una tropa especial que se llama jefe gigante o algo así, y que al eliminarlo, que vamos a tener que eliminarlo por medio de congregaciones, rallies, con los aliados de nuestra alianza, no se puede hacer solo, y nos va a estar dando medallas de este héroe para poder también subirlo. Luego, la opción que vamos a tener para lo que serían los piqueros, no van a ser muchas, no tenemos muchas opciones, va a ser free to play. Vamos a tener que utilizar al héroe, vamos a ir a buscar al héroe Ricardo, vamos a mostrar. Vamos a buscar a nuestro querido héroe Ricardo, que anda por aquí.
es este. Bien, y si vamos a recomendaciones, nos va a mostrar prácticamente algunas recomendaciones por aquí. Y acá tenemos que vamos a tener que utilizar a Ricardo con Boudica y Juana de Arco. O podemos sustituirlo si podemos, tenemos la posibilidad, pero es de pago, Leónidas. Bien, Leónidas de pago, tenemos que comprar ese paquete. Si compras el constructor también te lo van a dar y vas a tener esa opción. Pero ya dejaría de ser free to play, bien, porque ya compraste algún paquete. Entonces la opción que tenés, acá te da la opción de ponerlo acá, pero en realidad Leónidas, si lo fueras a usar, tendría que ser en el lugar de Ricardo. Ricardo va a ser también bastante complicado que un free to play lo consiga, porque si te fijas, lo vas a estar obteniendo en el especial diario, que es elementos de pago. O Tesoro del Reino, a ver si Tesoro del Reino, creo que también que es prácticamente es de la tienda también. O sea, son elementos de pago, por lo tanto jugadores free to play va a ser bastante complicado que lo consigan. A ver, en el otro especial diario también está aquí, que es otro más de pago. Bien, acá puedes elegir a los distintos héroes. Y prácticamente tenés que comprar paquetes. O sea, sí o sí vas a tener que pagar en este caso. Y no te quedan muchas opciones free to play con esto. Por lo tanto, por lo tanto, Federico queda totalmente descartado para los free to play. Por lo tanto, van a tener que ir por la opción de colocar a Ricardo de principal, a Boudica de secundaria y lamentablemente Juana de Arco va a tener que ir como tercera opción. Juana de Arco aquí es la mejor opción, si bien te recomienda este otro héroe, pero acá la mejor opción que vamos a tener y que te va a dar los mejores resultados va a ser Juana de Arco. Y prácticamente esta dupla, esta marcha que vas a tener ahí va a ser de tier A, es muy decente, va a ser lo mejor que tenés y prácticamente la poca opción que vas a conseguir, porque el resto de los piqueros no son free to play. Para caballería vamos a tener en el tier A, que es la mejor marcha de caballería que vamos a poder estar consiguiendo, así lo podemos ver acá. Vamos a tener a Aníbal con Justiniano, bien, acá estaría bien. Acá tenemos a Justiniano, que prácticamente lo podemos obtener bien en el gobernador más poderoso. Va a estar complicado, no sé, habría que ver. Creo que tendríamos que buscarle alguna otra opción. Aquí, a ver qué otra opción nos da. Y podríamos intentar utilizar a Aníbal con Atila y Cleopatra. Porque el gobernador más fuerte va a estar complicado para los free to play que lo consigan. No hay muchas opciones para caballería. Por lo tanto vas a tener esa opción de sí, Aníbal. Vas a tener que poner a Aníbal con Atila y Cleopatra en una opción. Luego vas a tener, por ejemplo, la opción de Guan Yu, que sí es más factible que la obtengas como jugador free to play. Que vas a tener a Guan Yu como principal, a Harald como secundario y podrás obtener a Atila en esta posición. Bien, no es tan buena esta marcha, pero por ejemplo Atila lo tenés en Avenimiento Legendario, que es el evento que no está activo ahora, pero prácticamente es la ruleta. O sea, tenés que enfocarte en conseguir una cierta cantidad de monedas imperiales, hacer ciertas tiradas, buscarle mejor beneficio y conseguir la mayor cantidad de medallas del héroe haciendo la menor cantidad de tiradas posible. Luego la otra opción, esta dijimos que es una tier C, la mejor opción que vas a tener y que quizás va a ser bastante más gratuita, es Lu Bu con Guan Yu de secundario y Atila en la tercera posición. Que vamos a ir, que aparece aquí abajo. Es esta. Bien, Lu Bu aquí, que si vamos al Lu Bu lo vamos a estar obteniendo en Avenimiento Legendario desde ruleta. Ya en este punto deberías haberte enfocado y conseguido Atila antes, o sea, de forma anterior, si lo estuvieras utilizando con Guan Yu y Harald y Atila en el tercer lugar, bien, ya te estarías enfocando y ya lo tendrías en un buen nivel. Entonces ya a esta altura podrías estar invirtiendo en Lu Bu y ya tendrías a Guan Yu, bien, y entonces sería totalmente free to play. Ya tendrías a prácticamente en un buen nivel y con varios tokens, porque también lo tenemos de la ruleta. Tendríamos ya también a Guan Yu, que Guan Yu lo obtenemos también gratuitamente de la taberna, intercambio de medallas. Y luego tendríamos a Lu Bu, que sí o sí también de la ruleta.
Pero, o sea, son free to play porque es conseguir una buena cantidad de monedas imperiales de forma gratuita, ahorrar e invertirlas en ese evento para conseguir a estos héroes y formar una buena marcha de caballería. Bien, no la mejor, pero una buena. Y luego para los arqueros free to play no hay muchas opciones, tenés una sola. Bien, o sea, prácticamente podemos decir que la caballería y los arqueros no se recomienda, sobre todo para jugadores free to play. Es más para pequeños gastadores o pay to win. Y los arqueros tenés solamente esta opción que vas a tener que colocar aquí. Y vas a tener a Suleiman con ISS, que es y Teodora al final. Luego lo vas a poder sustituir con la heroína Sondiok. Pero como no vale tanto la pena invertir en ella, yo les recomendaría que para su marcha de arqueros utilicen a Suleiman, ISS y Teodora. Ahí van a tener una muy buena opción. Lo van a tener acá, por más que le diga que no se lo recomiende mucho. Pero acá, por ejemplo, tenemos a Suleiman, que lo conseguimos en la ruleta, advenimiento legendario. Bastante fácil de conseguir en la ruleta. Que ahí van a tener que organizarse según las marchas que ustedes quieran formar. Van a tener que organizarse, pues no van a poder hacer la ruleta de todos los héroes. Van a tener que decir, bueno, ¿qué quiero hacer primero? ¿Infantería? Bueno, tendré que ir a alguna ruleta de infantería. Quiero enfocarme en caballería, ruleta de caballería. Si quiero enfocarme en arqueros, tendré que ir a la ruleta de arqueros. Bien, a ISS lo podemos conseguir en la taberna, bastante fácil de conseguir. Luego vamos a tener que colocar algunas monedas imperiales acá, porque este es el evento de reunión de héroes. Y este es de pago. Aunque bueno, puede ser gratis porque vas a poder comprar. Vas a tener semanalmente un límite. Vas a poder comprar 10 veces. Bien, son 100 monedas por 400 monedas imperiales. Que tenés 10 oportunidades acá. Y luego acá unos 30 intentos a 550 monedas. Te va a dejar hacer bastante. Bien. Y ahí tendrías que ver qué haces, ¿no? Tendrías que ver más o menos qué podés hacer. Y ahí conseguirías a prácticamente la heroína Teodora, que es la que tendrías que conseguir para generar la marcha de Suleiman como arquero, ISS y Teodora. Y esta es la opción que vas a tener, un tier B, no es nada del otro mundo, pero bueno, es lo que vas a poder conseguir como free to play. Luego, si podés invertir a largo plazo y conseguir otras cosas mejores, bueno, bienvenido sea, pero va a estar complicado. Esto es una guía para jugadores free to play. Para la próxima les voy a estar trayendo para los pay to win, que vamos a tener otras marchas más, y pequeños gastadores. Bien, pequeños gastadores hasta lo que son krakens o los mega kraken o lo que sea. Bien, y ahí vas a tener otras opciones. Espero que te guste, que te agrade, que te ayude para que sepas en qué enfocarte. Ya sabes, para espadachines la mejor opción es Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa. Luego Josefina, Hammurabi y Derrick. Y para piqueros, Ricardo Boudica y Juana de Arco. Para caballería, si podés conseguir a Wanshu, Harald, Attila, Lubu, Wanshu y Attila para free to play. Y en caso de que pudieras hacerlo, porque Justiniano es el gobernador más fuerte, si te dejaran participar y ganar por lo menos 10 monedas, estarías genial si te pudieras preparar correctamente. Al ser un gobernador más fuerte te tenés que preparar. Tendrías la opción de Aníbal, Justiniano y Cleopatra. Y esa sería la mejor opción para caballería. Pero bueno, ya ahí es más complejo. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. Así que espero que les guste. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un buen juego.